Como sabéis, seguimos en Primera de Juan y hoy pasamos al capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Y he titulado el sermón Efecto de una fe salvadora. Y cualquiera de nosotros, si ponemos la televisión, vamos a estar viendo que tanto los informativos como los programas, incluidos los periódicos digitales, están hablando estos días sobre la Iglesia y el cristianismo, pero tristemente muy lejos de la realidad. Estos abren sus portadas con frases como el Papa gobierna la Iglesia, el Santo Padre reformista, el Papa conocido por ser feminista, ¿verdad? Y la verdad es que otros están aprovechando, si os dais cuenta, a poner en las redes sociales sus fotos con el Papa. Y la verdad es que la Iglesia Católica le llama el Santo Padre. Y verdad, muchos de nosotros nos entran hasta sarpullidos cuando escuchamos cosas así. Otros, verdad, tristemente creen y ponen su fe en un sistema de santos, vírgenes, estampitas, rosarios y todo tipo de imágenes que realmente ni salvan ni te llevan a ningún lado. Y muchos de nosotros, o no en este caso, pero hay algunos, ¿verdad?, que vienen de esa religión, una religión católica. Y muchos de ellos buscan, ¿verdad?, muchas personas buscan donde no pueden encontrar. Y otros ponen, ¿verdad?, en otro tipo de religiones falsas, pensando que les va a hacer sentir bien y fuera de la realidad, ¿verdad? Piensan algunos otros que lo importante es tener fe en lo que sea, en algo, eso es lo importante. Ten fe y lo conseguirás. Y tristemente vemos cómo el pecado distorsiona la verdad de Dios. Afecta todo pensamiento del ser humano y si no fuera por la obra de Dios que se revela en el Evangelio, andaríamos igual de perdidos que muchos. Están sin rumbo, de pecado en pecado. Y si nos damos cuenta, de la misma manera que estamos viviendo hoy, en el primer siglo, a mediados del primer siglo, había también una intención, ¿verdad?, de religión falsa, de engañadores, de falsos maestros. Y Juan presenta a estos engañadores como aquellos que no son capaces de entender el Evangelio. No son capaces de entender la esencia del Evangelio. No entienden lo básico. No entienden que Jesucristo fuera el Hijo de Dios y que hubiera tomado forma humana. Fijaros lo que dice en el 4.2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Jesucristo fue humano y divino al mismo tiempo, porque es el Hijo encarnado de Dios. Y estos falsos cristianos se habían introducido, ¿verdad?, voluntariamente en la iglesia, pero también habían salido voluntariamente. ¿Por qué? Porque no compartían las doctrinas básicas. Y tengo que decir que en nuestro poco recorrido, ¿verdad?, llegamos a los 4 años, 3 años y poco, y hemos visto como algunos de los que nos han visitado han abrazado otro tipo de religión. Es más, algunos han llegado a decir, he encontrado a mi madre, me faltaba mi madre María. Y te das cuenta, ¿verdad?, que estaban en el error. Y lo triste de todo es que se creían más sabios y más inteligentes, pero ¿qué ocurre? Que no entendían nada. No entendían que Dios se hiciera hombre y fuera el Salvador del mundo. No entendían que Jesús fuera el Cristo. Fijaros lo que nos está diciendo en el 2.22 el apóstol. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El pecado no solo afecta el intelecto para entender el plan de salvación, sino que deforma también la ley y sus mandamientos.
Muchos creen conocer a Dios, pero no están dispuestos a obedecer sus mandamientos. Por tanto, a estos se les identifica bien, porque no viven conforme a la verdad, según dice Juan en el 2:6. No se sujetan a las enseñanzas bíblicas. ¿Por qué? Porque no pueden. Fijaros lo que dice Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? No, no puede, si no es por la obra de Dios. Su conducta, ¿verdad?, de estos falsos cristianos, tarde o temprano se verá lo que son. No solo eso, sino que los falsos cristianos, nos está diciendo el apóstol Juan, que odian a sus hermanos espirituales. Fijaros en el 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. El hombre natural, como nos dicen las Escrituras, no puede, ¿verdad?, entender el Evangelio. El hombre natural no puede poner su fe en el Creador y sustentador de todo. Pero ¿qué es lo que hace? Pone su fe en cualquier otra cosa que él imagina. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:25. Juan está terminando su epístola y vuelve a introducir los temas que demuestran que uno ha entendido el Evangelio. El capítulo 5 comienza con estas verdades. Juan va a sumergir de nuevo el cubo en el pozo para sacar el agua que refresca el alma. Así que nos va a presentar 3 efectos de la fe salvadora. Y vamos a estar leyendo 1 Juan 5, 1 y 2. 1 Juan 5, 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al Hijo nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y el primer efecto que nos presenta el apóstol es creer. El primer efecto es creer. Y lo primero que está diciéndonos el apóstol Juan es que tenemos que poner nuestra fe en aquel que puede salvar. Y aunque esto parece de perogrullo, son demasiados los que ponen su fe en algo menor. Como hemos visto, ¿verdad? A lo largo de estos días estamos viendo cómo cientos y cientos y cientos de miles de personas acuden con una idea errónea de lo que es el cristianismo. Este primer versículo, fijaros cómo comienza: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Nos revela que para Dios no hay acepción de personas. Y esto es importante que lo entendamos. Todo aquel, ¿verdad?, que cree. Lo vemos en el Antiguo Testamento, como esto es una realidad, como el Dios de gracia extendió esa gracia no solamente al pueblo judío, sino a aquellos que confiaron en él. Y lo vemos en las Escrituras. Rahab, Ru, Naamán. Fijaros, estas palabras, este primer versículo del capítulo 5, nos recuerda algo como dice Juan en el 3:16 en su epístola. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esto señala que la fe en el Hijo de Dios, lo primero es que produce salvación, pero no es una salvación limitada, sino que se extiende a toda nación, a todo país, ¿verdad? Pero hay un requisito. El requisito es imprescindible para ser salvo. Fijaros, creer que Jesús es el Cristo. Y muchos piensan que es la fe la que salva, y no es así. Lo que salva es el objeto de la fe. Decir que Jesús es el Cristo es decir que no hay salvación fuera de él. Y el todo aquel que cree, si no va acompañado de creer en Jesús, no salva. No salva. La fe por sí sola no salva. La fe en Cristo es la que salva. Cristo, el Mesías, el esperado, ¿verdad?
Así que el primer efecto o fruto del nuevo nacimiento es creer que Cristo es tu Salvador. Si no crees que Jesús es el Cristo, como he dicho anteriormente, es el Mesías, el enviado por Dios, el señalado para vencer el poder de tu pecado, toda tu fe es inútil y sin provecho. La promesa que vemos en las Escrituras hecha a Abraham es cumplida en la persona de Cristo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. De aquí, todo aquel que cree en Jesús será salvo. Y esto es una realidad. Y a lo largo vemos un poquito más adelante cómo Abraham, dice las Escrituras, creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Así que creer en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación, es lo que te hace justo delante de Dios. En el Evangelio, fijaros lo que dice Romanos 1:17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que todo aquel que pone su fe en Jesús como su Señor y como su Salvador es nacido de Dios. Así que el apóstol Juan está apuntando otra vez a Cristo, a Cristo. Así que había un mal entendimiento, ¿verdad?, de muchos que decían que, bueno, ¿cómo Cristo era Dios y va a morir por nuestros pecados? Sí, eso es lo que dicen las Escrituras. Eso es lo que dicen las Escrituras. Así que el argumento de Juan es que todos los que tienen fe en Cristo también, como dice más adelante, son amados por el Padre de la misma manera que ama a su Hijo. Así que esto nos debe reconfortar, ¿verdad? Porque pensar que como creyentes disponemos del mismo trato y amor que Jesús recibe del Padre, eso nos debe proporcionar seguridad. Seguridad en nuestra salvación. Seguridad es que vamos a pertenecer a Él y ninguno de los suyos se puede perder. Así que el cristiano más humilde puede afirmar que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es engendrado por Dios, nacido de Dios. Eso es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa ser nacido de Dios. Ser nacido de Dios. Así que el primer efecto en el cristiano es tener fe. Cuando Dios transforma tu corazón, lo primero que ocurre es que tienes fe en el Señor Jesús. Jesucristo, ¿verdad? Así que la segunda parte del versículo 1 nos va a presentar el segundo efecto de la fe, que es el amor. Fijaros, y todo aquel que ama al Padre, ama al Hijo nacido de Él. Por tanto, cualquiera que ama a Dios Padre necesariamente debe amar al Hijo. El uno no puede ir sin el otro, pero necesariamente amar a Dios es también amar lo que Él ha engendrado. La fe está unida, está vinculada, asociada directamente con el amar a su Hijo, a Cristo, y a los que han sido engendrados por Él. Es decir, los cristianos. La fe está unida y vinculada directamente al amor. Y Juan sabe que donde no hay amor, no hay fe. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que tampoco hay vida. Cualquier intento de fe sin amor manifiesta una religión falsa. Esta epístola de Primera de Juan presenta en toda su epístola cuáles son los efectos que manifiestan y que se manifiestan en aquellos que tienen vida. Y en el campamento estuvimos viendo 11 señales que marca el apóstol Juan de un verdadero cristiano. Así que cualquier intento de fe sin amor es una religión falsa. ¿Y qué ocurre? Que había falsos que decían ser cristianos, pero ¿qué pasaba? Odiaban a los miembros de la iglesia. Fijaros lo que dice. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas.
El amar al Padre no solo implica amar con mayúsculas al Hijo, sino también al resto de hijos con minúscula. Así que el efecto consecuente de amar a Dios es amar a los que Él ha engendrado. Juan lo reitera a lo largo de toda la epístola. Fijaros, el que ama a su hermano permanece en luz. 2:10. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. 3:10. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 3:14. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y dice un autor, uno prueba su amor por Dios amando a sus hermanos y después prueba el amor a sus hermanos amando a Dios. Podemos pensar tristemente de que somos cristianos por estar con cristianos, pero eso no es ser cristiano. Lo que te hace cristiano es creer en Jesucristo y en tu vida se van a manifestar estas verdades. Creer en Jesucristo y ver en tu vida cómo se manifiestan estas verdades. Lo primero, permanece la fe en ti, también el amor a Cristo y también el amor para con los que aman a Cristo. Todos aquellos que han sido engendrados por Dios deben ser semejantes a Él. Y esa semejanza se manifiesta en una vida de obediencia, que es el tercer efecto que vamos a ver en estos dos versículos. Fijaros, versículo 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y Juan presenta la vida cristiana como una vida completa, donde todas las partes hacen la unión de lo que somos. ¿Esto qué significa? Pues la falta de una de estas partes, que son esenciales, equivale a no tener vida. Es decir, hermanos, la ausencia de fe, la ausencia de amor y la ausencia de obediencia nos deben hacer dudar de nuestra fe y examinarnos si hemos nacido de nuevo. No es que deben estar estas partes, sino que deben estar al mismo tiempo. Como hemos visto ya, Juan presenta distintas etapas de crecimiento. Y es cierto, ¿verdad? Estas tres verdades que se deben de ver en el cristiano, hay un proceso. Y lo vemos como Juan lo está diciendo en Juan 2. Cómo pasamos de niños, ¿verdad?, a jóvenes y como a padres. Pero hay algo que se debe de ver siempre, es fruto. Se debe de ver fruto y esto es algo esencial. Pero para que haya vida en un bebé, debe haber algún tipo de actividad. Por eso algo hay que ver. Bueno, el reverdecer de las hojas, ¿verdad? Al principio y luego poco a poco Dios formará fruto en nuestras vidas. Pero si no vemos ningún tipo de actividad, ni siquiera vemos que respiren, hay algo que nos está señalando y es que ya no hay vida. No hay vida. Poco o mucho el cristiano manifiesta algo de desarrollo. Si no hay desarrollo, no hay vida. La ausencia de amor manifiesta muerte espiritual. Otro autor dice, el amor por los hijos de Dios debe estar unido al amor por Dios para ser genuino. Y la manera de mostrar nuestro amor a Dios, fijaros lo que nos dice el versículo 2, guardamos sus mandamientos. Así que la manera de mostrar nuestro amor a Dios es obedecer su palabra. Si me amáis, fijaros lo que dice el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta afirmación indica que amar a Jesús se manifiesta a través de la obediencia a sus enseñanzas. Y claro, siempre pensamos, ¿verdad? Y tristemente,
que amar es solo un sentimiento emocional, pero nada más lejos de la realidad. Amar implica actuar conforme a sus enseñanzas. La obediencia prueba el grado de amor que tenemos a Dios. Y esto es una realidad. Esto es una realidad. Este versículo, ¿verdad? Hemos visto cómo Juan presenta 3 efectos que manifiestan ser un hijo de Dios. Amor a los hijos de Dios, amor a Dios y obedecer su palabra. Así que la obediencia es la señal indiscutible con la fe, el amor, ¿verdad? Esto significa que has entendido el Evangelio. Has entendido el Evangelio. ¿Y qué ocurría con estos falsos? No amaban, ¿verdad?, a la congregación. Es más, ellos se creían superiores. Y el apóstol tiene que decir las verdades. No has entendido que Cristo ha muerto por tus pecados. No has entendido que tienes que mostrar amor a tus hermanos. No has entendido que tienes que obedecer. Esto es lo que ocurre, ¿verdad? Si queremos tener gozo de la salvación, hemos de contemplar estas manifestaciones que Juan presenta. ¿Por qué? Porque Jesús promete manifestarse a aquellos que le aman y le obedecen. Fijaros lo que dice Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que una fe salvadora te hace nacer de nuevo, creer que Dios te ha engendrado, amar a los hijos de Dios y vivir una vida de obediencia. Así que el apóstol va a terminar su epístola y vuelve a remarcar estas verdades. Vuelve a remarcar estas verdades necesarias y que cada uno de nosotros debemos de examinar. ¿Tengo fe en el Señor Jesús? ¿Creo que Jesús es mi Salvador? ¿Amo a Dios? ¿Amo a mis hermanos? ¿Busco obedecer la palabra de Dios? ¿O me da igual todo? Eso sí, el domingo voy a la iglesia. Vamos a terminar orando. Sí, Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque en ella podemos encontrar seguridad de salvación. Te damos gracias porque tenemos acceso a ella, donde muchos no tienen acceso, Señor, y queremos agradecerte que tú nos hayas abierto los ojos a las verdades de tu Evangelio. Te damos gracias, Padre, porque podemos reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Es el que ha pagado por nuestros pecados, Señor, y queremos agradecértelo, Señor, y poco conscientes somos de esta realidad. Señor, permite que en nuestra vida se manifiesten estas actitudes, Señor, para que podamos ser reconocibles, pero sobre todo para no pecar contra ti, Dios mío. Ayúdanos, Señor, en todo. En el nombre de tu Hijo amado lo pedimos. Amén.